Yo creo que el problema principal es el latifundio. La injusta distribución de la tierra en Paraguay tiene una larga historia. Tras la guerra de la Triple Alianza, se dicta una ley que prohíbe vender extensiones de tierra menores a 1 legua cuadrada. Entonces, se entregan 25 millones de hectáreas de tierras a grandes empresas, entre ellas Carlos Casado S.A., la Industrial Paraguaya y la compañía Mate Laranjeira. Se inicia en Paraguay el modelo de enclaves extractivos para la exportación agrícola. Es también en el período de la posguerra de 1870 cuando para los pueblos indígenas se acentúa la pérdida jurídica de sus tierras, que son vendidas y tituladas mayormente a extranjeros. Aunque continuaron viviendo en ellas como ocupantes precarios, los pueblos indígenas paulatinamente van perdiendo su derecho a vivir y cultivar, pasando a ser extraños en su propia tierra. En el siglo siguiente, desde 1960, el dictador Alfredo Stroessner reparte tierras para colonización. En este proceso, solo 1/4 de esas tierras se destina a familias de pequeños productores campesinos. Los 3/4 restantes, un 74%, se reparte entre políticos, empresarios amigos, militares y funcionarios estatales. La evolución acelerada de nuestra economía, esencialmente agrícola, ganadera y forestal, la dictadura promueve y justifica su modelo económico. La investigación y la difusión de las pautas tecnológicas más avanzadas confieren la imagen de país progresista al Paraguay. La libre iniciativa privada es uno de los pensamientos vitales del gobierno colorado del presidente Stroessner. Leyes especiales fomentan las inversiones de capital que contribuyen al acrecentamiento de bienes y servicios utilizando los recursos nacionales. Acción intrépida y tenaz. La comercialización se realiza en naves paraguayas. Es la nación soberana que utiliza la conquista del derecho de la libre navegación de los ríos. El sueño de nuestros prohombres hecho realidad con Stroessner. Es la distancia de un pasado de atraso y anarquía a un presente previsor y con espíritu de empresa. Las ligas agrarias reaccionan ante la cada vez mayor concentración de la tierra y se organizan por un modelo de desarrollo sostenible y alternativo. La dictadura responde desencadenando una ola de persecuciones, encarcelamientos, torturas y desapariciones forzadas. Entre fines de los 60 e inicios de los 70, una avalancha migratoria brasileña ingresa a zonas de los departamentos de Alto Paraná, norte de Itapúa y la mitad oriental de Canindeyú. En ese contexto, se agudiza la expulsión de familias campesinas paraguayas e indígenas. Los cultivos de soja mecanizada van invadiendo lentamente el campo. La denominada transición democrática, a partir de 1989, coincide con un modelo agroexportador en pleno crecimiento ligado a la globalización. La Constitución de 1992 significa un retroceso en el derecho del campesinado a la tierra. Los 3 poderes del Estado solo siguen protegiendo los intereses de grandes terratenientes y agroexportadores. Yo pude hoy a venir con 64 años de edad, arecó 19 familias vivas, aumeando arecó y nivo do que nada. En el año 2000 ya estaba en auge una nueva oleada de capitalismo agrario impulsada por Monsanto y Cargill que trae consigo un arma fulminante: la soja transgénica. A veces ya todo estamos muy pero estamos a autosoja jamás en de llevarle beta nane sin no veima. Estamos ya por hacer una vez que algo muy tebe en año ahí.
La frontera de la soja se expande con mayor voracidad sobre tierras campesinas e indígenas, sobre campos ganaderos reconvertidos y sobre lo que resta de monte, atentando directamente contra los derechos humanos. Ya ven que la institución está alrededor de un sojal, pasan fumigando en hora de clase o en el receso. El uso indiscriminado de potentes herbicidas y pesticidas contamina las tierras, el agua, el aire y provoca casos de intoxicación, malformaciones y muerte de seres humanos. Porque a través de la soja y a través del tóxico la orea y orera su paure curupá desastre. Entre 1997 y el 2006, las estadísticas indican que cada año unas 9.000 familias campesinas son expulsadas de sus tierras. Es decir, un promedio de 24 a 25 familias por día ya no viven en el campo, ya no producen alimentos y se ubican en los cinturones de pobreza de las ciudades. Mi consecuencia rupingo a veces opera yo último uno junta la tita una cosa para ciudad allá que se pone yo para producción para ciudad veo una tela por eso los campos de la hoja de que yo sobrevivió no. La llegada de Fernando Lugo al gobierno en el año 2008 trae consigo nuevas expectativas de los sectores campesinos que habían acompañado su proyecto. Pero los tímidos intentos de iniciar una reforma agraria son sistemáticamente obstaculizados por el Congreso, el Poder Judicial y los gremios de producción. Para el ciclo agrícola 2010-2011, Capeco estima que existen 2,8 millones de hectáreas de soja, de las cuales hasta un 95% ya es genéticamente modificada. La soja transgénica pasa a convertirse en motor de 60% de las exportaciones del Paraguay. Con la asunción de Franco en junio del 2012, esos gremios de producción consiguen fortalecer cada vez más sus intereses dentro del Estado. Se promueve la legalización de transgénicos, entre otras iniciativas que apuntan a consolidar el modelo agroexportador. Este país produce más de 4 millones de toneladas de productos agrícolas para exportación, pero ya casi no produce alimentos y se ve obligado a importarlos de los países vecinos. Se fortalece así un modelo cada vez más contradictorio y excluyente, en donde más de 1 millón de paraguayos y paraguayas pasan hambre. La falta de reforma agraria agudiza los conflictos sociales, en un país en donde más del 85% de la tierra apta para la agricultura está en manos del 2% de los propietarios. Los grandes latifundistas no son más de 3.000 personas en un país de 6 millones. Solo el 4% de la tierra está en manos de 240.000 familias campesinas, con menos de 20 hectáreas cada una. Además, en los departamentos de Itapúa y Alto Paraná, existen más de 250 escuelas rurales cercanas a plantaciones de soja que han sido afectadas por el uso de agroquímicos. Ante la ineficiencia de los canales institucionales encargados de la reforma agraria, campesinos y campesinas han optado por la ocupación, los cortes de ruta y las movilizaciones como formas de lucha para obtener un pedazo de tierra en el cual vivir y ejercer sus derechos. La respuesta del Estado es siempre la misma: persecuciones, imputaciones, apresamientos. Ayer tuve la desgracia de estar revisando cadáveres de hombres famélicos que han vivido toda la vida en una extrema pobreza, que supuestamente se les ha pintado como parte del ejército del pueblo paraguayo o como parte de un grupo rebelde. Una falsedad total. Desde el año 1989,
Hasta el 2012 ya han sido asesinados más de 120 campesinos. Ninguno de los casos ha sido esclarecido. Con la entrega de tierras a grandes propietarios y la falta de reforma agraria, Paraguay perdió la soberanía cultural, alimentaria, territorial y económica. Se ha prohibido un poco la culpabilidad del Estado allá, porque el Estado hoy come la tierra ya abandonado allá. La reforma agraria integral es una urgencia. Mientras tanto, todo el país está hoy cautivo de grandes terratenientes y de las corporaciones del agronegocio. La plata no era ni un gan, pero pea tem tata invertido allá, algo ahí tem a calle coisa, pero así no me de vida,